Stay, Mary, Meet no era un lugar que se asociara con el drama. Era un pueblo pintoresco, lleno de casitas cubiertas de rosas, setos bien podados y un aire de serena satisfacción. La vida transcurría a un ritmo pausado, y los eventos más emocionantes eran las ocasionales fiestas en el jardín o una discusión particularmente acalorada en el Instituto de la Mujer. Eso fue así hasta el robo de la taza de té, por supuesto. No era una taza de té cualquiera. Pertenecía a la señora Lavinia Hartnell, una mujer formidable con una voz imponente y un olfato para los asuntos ajenos. La taza en cuestión era una delicada pieza de porcelana, parte de un raro juego que se había transmitido de generación en generación en su familia. Era azul y blanca con un intrincado diseño, y la señora Hartnell se deleitaba contando cómo había pertenecido a algún pariente lejano de la mismísima reina Victoria. El robo, por lo tanto, no era poca cosa a sus ojos. A la señorita Jane Marple, sentada en su silla habitual junto a la ventana de su cabaña, con techo de paja, se había enterado del robo por su querida amiga, la señora Dolly Bantry, que había acudido esa misma mañana con la noticia. Se fue, simplemente desapareció. Y de su propio aparador, declaró la señora Bantry dramáticamente, levantando las manos. Lavinia está hecha un manojo de nervios. ¿Cómo te puedes imaginar? Insiste en que alguien lo robó. ¿Y sabes qué es peor? Sospecha de Mary Finch. Era la doncella de la señora Hartnell, una chica tímida de grandes ojos marrones y carácter. Nervioso, llevaba casi 5 años sirviendo, y nunca se le había visto perder una cuchara a la señorita Marple. Sorbió su té pensativa, con sus ojos azules brillando de interés. ¿Y qué hace que la señora Hartnell sospeche de Mary Dice que Mary estaba quitando el polvo en la sala de estar anteanoche, y que fue la última en acercarse al armario? Pero en serio, Jane, Mary jamás lo haría. La señora Bantry negó con la cabeza. El coronel Bantry dice que todo son tonterías, pero Lavinia está decidida a creer que fue ella. La chica está fuera de sí. A la señorita Marple dejó su taza de té. ¡Qué cosa más curiosa!, murmuró. ¿Y ha habido alguna otra agitación en el pueblo últimamente? La señora Bantry hizo una pausa. Bueno, ocurrió ese asunto bastante extraño con el señor Harold Endicott. Harold Endicott era un recién llegado al pueblo, tras mudarse a la casa cubierta de hiedra al final del camino. Profesor jubilado, se decía que era bastante excéntrico. Al parecer, tuvo algún desacuerdo con la señora Hartnell la semana pasada, continuó la señora Bantry. Algo sobre que su perro desenterró sus preciados parterres. Ella lo acusó de permitirlo deliberadamente, y él se sintió bastante ofendido. Tuvieron una discusión bastante pública frente a la oficina de correos. ¿Se habrá llevado la taza de té por despecho? La señorita Marple sonrió levemente. La gente actúa de forma extraña cuando se siente ofendida, pero creo que robar una taza de té sería una forma inusual de venganza. En ese momento se oyó un golpe seco en la puerta, y antes de que la señorita Marple pudiera gritar, la puerta se abrió de golpe y apareció la propia señora Hartnell, con aspecto nervioso y con la cara roja. «Jane, necesito hablar contigo. No vas a creer lo que ha pasado». La señorita Marple señaló la silla frente a ella. «Siéntate, Lavinia. Creo que te refieres a tu taza de té perdida». La señora Hartnell se hundió en la silla y se abanicó. «Sí, y no solo ha desaparecido. Me lo han robado. Lo sacaron directamente de mi armario, y la policía está demostrando ser completamente inútil». Anne sollozó bruscamente. «Les dije que era Mary, pero el inspector se negó a arrestarla. En el acto dijo que no había pruebas. Como si yo fuera a acusar a alguien injustamente». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «¿Está completamente segura de que fue robada y no simplemente extraviada?» La señora Hartnell se irritó.
Claro que estoy segura. Revisé el armario yo misma. El resto del juego está ahí, pero esa taza ha desaparecido. La señorita Marple juntó las manos. Un misterio interesantísimo, sin duda. Quizás podría investigar el asunto, si no le importa. La señora Hartnell volvió a sorber por la nariz, pero asintió. Si alguien puede entender esto, Jane, eres tú. La señorita Marple sonrió amablemente. Entonces, empezaré de inmediato. La señorita Marple partió a la mañana siguiente. Una ligera brisa alborotó las cortinas de encaje de su cabaña mientras se abrochaba el sombrero. El robo de la taza de té de la señora Hartnell fue un asunto extraño. Y si algo sabía la señorita Marple, era que incluso los misterios más insignificantes podían conducir a revelaciones inesperadas. En su primera visita fue a Mary Finch, la criada acusada. La pobre muchacha estaba llorando la última vez que la señora Bantry habló con ella, y la señorita Marple pensó que sería mejor empezar escuchando su versión de los hechos. Caminó a paso rápido por el pueblo, saludando con la cabeza a la verdulera, y deteniéndose brevemente cuando el señor Phelps el carnicero se quitó el sombrero a modo de saludo. A la residencia de los Finch era una modesta cabaña, al final de un callejón estrecho, con un pequeño jardín bien cuidado. La señorita Marple llamó suavemente a la puerta y, al cabo de un momento, la propia Mary abrió. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y miró a la señorita Marple con sorpresa. «¡Ay, señorita Marple!», exclamó, limpiándose las manos. «¿En el delantal?». «Ah, no esperaba a nadie». La señorita Marple sonrió amablemente. «Espero no molestarla, querida. Solo quería charlar un rato». A Mary dudó, pero luego se hizo a un lado. «Pase, por favor». La sala de estar estaba ordenada, aunque bastante sencilla, con una mesita junto a la ventana y unas cuantas sillas modestas. La señorita Marple se sentó, cruzando las manos sobre el regazo. «Querida», comenzó con dulzura, «la señora Hartnell ha hecho una acusación bastante desafortunada contra ti. Quería saber directamente de ti, ¿qué crees que pasó con la taza de té?». Las manos de Mary se retorcían en su regazo. «No lo sé, señorita Marple. Le juro que no lo toqué. Estaba quitando el polvo en la sala, como siempre, pero no abrí el armario. No me atrevería». La señorita Marple asintió pensativa. «¿Y notó algo inusual esa noche?». Mary se mordió el labio, pensando, bueno, ahora que lo dices, vi algo extraño. Justo cuando estaba terminando, oí cerrarse la puerta trasera. Pensé que era la señora Hartnell, pero al darme la vuelta, no había nadie. Fue extraño, porque sé que cerré la puerta antes. Incluso la revisé 2 veces. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Le contó esto a la señora Hartnell. Mary negó con la cabeza rápidamente. No quería molestarla. Ya estaba muy enfadada por la pérdida de su taza de té. La señorita Marple asintió. «Es comprensible. Dime, querida, ¿has notado que falta algo más en la casa?». Mary dudó. «No que se me ocurra, pero había algo más. Ayer por la mañana, antes de que la señora Hartnell descubriera que la taza de té había desaparecido, encontré la puerta principal entreabierta al llegar al trabajo. Pensé que quizás se le había olvidado cerrarla bien la noche anterior, pero ahora me pregunto». La señorita Marple le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano a Mary. «Ha sido de gran ayuda». Query. «No se preocupe. Investigaré este asunto con más detalle». Al salir de la cabaña de Mary, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había descubierto. Una puerta trasera misteriosamente abierta, una puerta principal entreabierta. No sé, trataba de un simple accidente doméstico. Alguien había entrado en casa de la señora Hartnell sin su conocimiento, y aún estaba por verse si se habían llevado solo la taza de té o algo más. Decidió que su próxima visita debía ser a Harold Endicott,
el profesor jubilado. Si hubiera habido una pelea entre él y la señora Hartnell, tal vez habría tenido motivos para actuar por mezquindad, aunque, como reflexionó la señorita Marple, robar una sola taza de parecía una forma bastante peculiar de venganza. En la cabaña del señor Endicott estaba cubierta de hiedra, lo que le daba un aspecto bastante salvaje e indómito. La señorita Marple llamó a la puerta y tras una breve espera, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a un hombre de unos 60 años, de cabello plateado y penetrantes ojos azules, que la observaba desde detrás de unas gafas redondas. Señorita Marple, dijo con la voz llena de curiosidad. ¿A qué debo este placer? La señorita Marple sonrió. Oh, solo hay un pequeño asunto que me ha estado preocupando. ¿Puedo pasar un momento? Él se hizo a un lado y ella entró en una habitación abarrotada de libros, pilas de papeles y un olor abrumador a tabaco de pipa. Bueno, señor Endicott, empezó la señorita Marple, mientras se sentaba en una silla. Tengo entendido que hubo un pequeño desacuerdo entre usted y la señora Hartnell la semana pasada. Endicott resopló. Si se refiere a esa ridícula historia de mi perro, entonces sí. Pero le aseguro, señorita Marple, que no tenía ningún motivo para llevarme nada de la casa de esa mujer. ¿Qué demonios haría con una taza de té robada? Así es, coincidió la señorita Marple. ¿Y supongo que estaba usted en casa anteanoche? Endicott suspiró. Lo estaba. Pasé casi toda la noche leyendo. Aburrido. Lo sé. Pero sí. ¿Pruebas? La señora Pettigrew me vio por la ventana mientras paseaba a su gato. Puedes preguntárselo tú mismo. La señorita Marple sonrió. Eso sí, que parece bastante convincente. Al salir de la cabaña de Endicott, no estaba más cerca de resolver el misterio de la taza de té desaparecida. Sin embargo, algo en el relato de Mary sobre las puertas sin llave la inquietaba. Sugería que no se trataba de un simple robo cometido por un sirviente oportunista o un vecino descontento. No, había algo más en un hilo que, si se tiraba, podría desentrañar secretos ocultos bajo la tranquila fachada del pueblo. La señorita Marple se dirigió al cementerio, donde el reverendo Leonard Clement cuidaba los parterres. Si alguien conocía los secretos del pueblo, ese era el reverendo. Buenos días, señorita Marple, gritó, sacudiéndose las manos. Hoy se le ve muy pensativa. La señorita Marple rió suavemente. Bueno, hay un pequeño detalle que ha despertado mi interés. Dígame, reverendo, ¿ha notado algún comportamiento inusual en el pueblo últimamente? El reverendo Clement arqueó una ceja. Ahora que lo mencionas, había algo bastante extraño. Justo anoche vi una sombra moviéndose junto al seto frente a la vicaría. Era tarde, pasadas las 11. Supuse que era un viajero perdido, pero desapareció antes de que pudiera llamarlo. Los dedos de la señorita Marple se apretaron alrededor del asa de su bolso. ¡Qué curioso! ¿Viste por casualidad en qué dirección se fueron? Hacia el camino que lleva a la casa de la señora Hartnell, di yo pensativo. Pero, Marple, ¿no cree que pasa algo? La señorita Marple sonrió amablemente. Oh, mi querido reverendo, nunca doy nada por sentado, pero creo que este asunto está lejos de terminar. Y con eso, continuó por el camino, con su mente aguda girando. La taza de té desaparecida era solo el principio. Algo se agitaba abajo la superficie de Mary Mead, y la señorita Marple se proponía descubrir qué era exactamente. El paseo de la señorita Marple, de regreso al corazón de Mary Mead, estuvo acompañado por el aire fresco de la mañana, el aroma a tierra húmeda y el suave murmullo de la vida del pueblo. Un misterio, ya fuera grande o pequeño, siempre tenía la capacidad de perturbar el ritmo natural de las cosas, y ella presentía que este peculiar asunto de la taza de té desaparecida de la señora Hartnell
no era una excepción a primera vista. Parecía un asunto intrascendente. ¿Quién se molestaría en robar una vieja pieza de porcelana? Y sin embargo, los detalles inquietaban a la señorita Marple de una manera que no podía ignorar. La puerta sin llave, la extraña figura vista en el jardín de la vicaría, la angustia de Mary Finch. Cada pequeño hilo sugería un patrón más grande e intrincado, y la señorita Marple se había pasado la vida desentrañando esos patrones. Decidió que su siguiente parada sería la casa de la señora Pettigrew, la anciana viuda, conocida por su incansable devoción a su gato, Solomon. Había sido mencionada por el señor Endicott como testigo de su paradero. La señora Pettigrew tenía la costumbre de observar el pueblo desde la ventana de su sala de estar, y aunque sus relatos a menudo estaban salpicados de exageraciones, contenían algo de verdad. La señora Pettigrew vivía en una pequeña cabaña de piedra justo al otro lado de la oficina de correos. La señorita Marple llamó a la puerta y al cabo de un momento una voz gritó: «¡Un momento!». Se oyeron una serie de forcejeos, como si hubieran empujado una silla hacia atrás apresuradamente, y finalmente la puerta se abrió. «Señorita Marple», dijo la señora Pettigrew radiante, ajustándose el chal de encaje. «Pasé, estaba tomando mi té de la mañana». La señorita Marple entró en la acogedora sala de estar, que rebosaba de cojines de ganchillo, figuras de porcelana y, por supuesto, Salomón, que descansaba en el alféizar de la ventana como un rey inspeccionando sus dominios. «Espero no interrumpir», dijo la señorita Marple. «Acá un sillón para nada, querida», le aseguró la señora Pettigrew. «Siempre es un placer tener compañía». La señorita Marple sonrió. «Me preguntaba si vio algo inusual la otra noche». «Tengo entendido que vio al señor Endicott leyendo desde su ventana, Anne». La señora Pettigrew asintió. «Sí, tan claro como el agua. Estaba en su sillón, pipa en mano, absorto en algún libro. Lo recuerdo porque Solomon lo observaba. Y ya sabes, como son los gatos, no se quedan mirando, a menos que algo les interese». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el gato, que la miraba con pereza. «¿Y notó algo más esa noche? ¿Alguien que anduviera por ahí a una hora inusual?». La señora Pettigrew frunció los labios, pensativa. «Ahora que lo mencionas, había algo extraño. Justo antes de irme a dormir, creí ver a alguien caminando por el callejón hacia la casa de la señora Hartnell. Estaba bastante oscuro y no pude verlo bien, pero quienquiera que fuera parecía tener prisa». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Un hombre o una mujer?». La señora Pettigrew dudó. «Es difícil decirlo. Estaban bien abrigados, abrigo, sombrero, todo, pero no caminaban tranquilamente. No, era como si no quisieran ser vistos». La señorita Marple asintió pensativa. «Es muy interesante, de verdad». Al salir de la casa de la señora Pettigrew, la señorita Marple reflexionó sobre esta nueva información. Ahora era evidente que alguien había estado cerca de la casa de la señora Hartnell en el momento de la desaparición. La pregunta seguía en pie: ¿quién y por qué? Se dirigió a la tienda del pueblo, donde sabía que encontraría a la señora Bantry, quien había prometido reunirse con ella allí para charlar. Como era de esperar, la animada mujer ya estaba conversando con la señora Weatherby, la dependienta, sobre la calidad de su último envío de melocotones enlatados. «¡Ay, Jane!», gritó la señora Bantry en cuanto vio a la señorita Marple. «Debes decirme, ¿has descubierto algo fascinante ya?». La señorita Marple rió entre dientes. «Nada concluyente, pero creo que este misterio es más complejo de lo que parecía al principio». A la señora Weatherby se inclinó sobre el mostrador, con los ojos brillantes de interés. «Si me preguntas, es a la joven Mary Finch a quien deberías estar mirando. Estas jóvenes criadas siempre andan tras algo. No me sorprendería que se llevara esa taza de té para venderla». La señorita Marple negó con la cabeza.
Me parece que no. Esta aterrizada no es culpable. La señora Bantry suspiró dramáticamente. Bueno, todo es muy emocionante, ¿verdad? Una taza de té robada. ¡Qué deliciosamente absurdo! Aunque debo admitir que me pregunto si tendrá algo que ver con ese extraño que vi en el pueblo hace unos días. A la mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Un desconocido? La señora Bantry asintió. Sí, un hombre bastante peculiar. Lo vi justo afuera de la oficina de correos, hablando con alguien, aunque no pude ver quién. Tenía un aire bastante nervioso. Miraba a su alrededor como si temiera. Sir, observado. La mente de la señorita Marple daba vueltas. Un visitante misterioso. Una taza de té desaparecida. Una puerta sin llave. ¿Eran todas piezas del mismo rompecabezas? ¿Entendiste algo más sobre él?, preguntó. A la señora Bantry se tocó la barbilla. Bueno, ahora que lo pienso. Llevaba un pequeño maletín de cuero. Parecía el que llevaría un viajante de comercio. La señorita Marple guardó esta nueva información. Gracias, querida. Me ha sido de gran ayuda. Al salir de la tienda, la señorita Marple supo que había reunido suficientes piezas del rompecabezas para formarse una imagen más clara. La taza de té desaparecida era importante, no por su valor, sino por lo que representaba la pregunta. Era, ¿qué buscaba realmente el ladrón? Y lo más importante, ¿era este misterio realmente tan inofensivo como parecía? La señorita Marple tenía la clara sensación de que la respuesta a esa pregunta estaba a punto de revelarse de la forma más inesperada. A la mañana siguiente, la señorita Marple se sentó en su sitio habitual, junto a la ventana del salón, con una tetera recién hecha, contemplando pensativa su cuidado jardín. Las piezas del misterio empezaban a tomar forma, aunque no se habían consolidado. Algunos habían descartado el robo de la taza de té como un hurto menor, una simple molestia. Pero la señorita Marple sabía que no era así. Los curiosos detalles que lo rodeaban, la angustia de Mary Finn, la puerta sin llave, el avistamiento por parte de la señora Pettigrew de una figura apresurada en el callejón, y ahora el relato de la señora Bantry sobre el misterioso desconocido, sugerían algo más complejo, y la complejidad en un pueblo pequeño, como había aprendido la señorita Marple, a menudo conducía a algo bastante desagradable. Aún estaba considerando el asunto cuando llamaron con firmeza a su puerta. Se levantó, abrió y se encontró con el inspector detective Craddock, con el rostro sombrío. Señorita Marple, esperaba poder hablar un momento, dijo, entrando mientras ella lo acompañaba a una silla. Parece preocupado. Inspector, comentó, sirviéndole una taza de té sin necesidad de preguntarle si querían. Craddock suspiró, pasándose una mano por el pelo bien peinado. Supongo que sí. Este asunto de la taza de té desaparecida de la señora Hartnell puede que no sea tan sencillo como pensábamos. Los dedos de la señorita Marple apenas titubearon sobre la tetera, aunque su mente se agudizó. ¿Sí? ¿Ha pasado algo? El inspector dejó el sombrero y la miró fijamente. Han encontrado muerta a la señora Hartnell. Marple dejó la tetera con precisión. Mi querido inspector, dijo con voz firme pero con un toque de genuina preocupación. Esto es de lo más impactante. Craddock asintió con tristeza. Parece haber sido un accidente. El médico cree que se cayó por las escaleras de su casa anoche en se rompió el cuello. No hay señales de haber forzado la entrada ni forcejeo. A primera vista, parece bastante sencillo. En la señorita Marple frunció los labios. Y aún así, estás aquí. El inspector esbozó una leve sonrisa sin humor. En efecto, me conoce demasiado bien, señorita Marple. Hay algo en esto que no me cuadra. Se inclinó hacia adelante. La señora Hartnell no era una mujer frágil, era ágil, para su edad, y esas escaleras, bueno, no son particularmente peligrosas. Pero más que eso, hay algo extraño en la escena. No hay señales
de que haya tropezado con nada, ninguna alfombra fuera de lugar, ningún objeto caído que pudiera haberle dado en el pie. A la señorita Marple asintió, comprendiendo al instante, sospechas que no se cayó por accidente. Craddock dudó antes de exhalar bruscamente. Turteville, no puedo demostrar lo contrario, pero mi instinto me dice que todo está relacionado. Primero, un robo peculiar, luego, una muerte inexplicable. Parece demasiada coincidencia. La señorita Marple se recostó, pensativa, cuando la vieron. Por última vez. La señora Webb, ama de Loves, se fue ayer sobre las 5:30 de la tarde. Dijo que la señora Hartnell estaba de buen humor y que planeaba escribir cartas antes de retirarse temprano. El lechero descubrió su cuerpo esta mañana al ver la puerta entreabierta. ¿La puerta estaba abierta? Craddock asintió. Una grieta, lo justo para levantar sospechas. Sin embargo, no parece que hayan robado nada, aparte de esa maldita taza de té. La señorita Marple dejó la taza, pensando rápidamente en las posibilidades. Inspector, si me permite una observación, quizás la taza de té no fue robada por ella misma, sino por algo que ocultaba. Craddock frunció el ceño. ¿Crees que contenía algo valioso, o más probablemente, algo incriminatorio? Reflexionó. Debemos preguntarnos, ¿por qué alguien se arriesgaría a entrar en la casa de la señora Hartnell por algo tan aparentemente trivial? Craddock exhaló. Esperaba que esto le interesara, señorita Marple. El pueblo, como bien sabe, tiene su cuota de chismes. Pero, en el fondo, siempre parece ver lo que a otros se les escapa. A la señorita Marple sonrió amablemente. Me encantaría ayudar en todo lo que pueda, inspector. La señorita Marple no perdió el tiempo. Tras la marcha del inspector, dio un paseo por el pueblo, observando los susurros apagados fuera de la frutería y las miradas furtivas que se intercambiaban en la oficina de correos. La repentina muerte de la señora Hartnell había causado una oleada de inquietud en Mary Mead se detuvo frente a la puerta de la vicaría, entrecerrando los ojos al ver una figura familiar que se cernía sobre ella, fuera de su vista a Mary. Finch, la joven doncella, estaba de pie, cerca del viejo roble, aferrándose el chal a los hombros. Con la mirada nerviosa en todas direcciones, con calma deliberada, la señorita Marple se acercó. «Mary, querida, ¿cómo estás?» La chica se sobresaltó, volviendo los ojos de par en par hacia la señorita Marple. Señorita Marple no la había visto. La señorita Marple la observó atentamente. «Pareces preocupada, niña. Che, ¿ha pasado algo?» Mary se mordió el labio antes de susurrar. «Se trata de la señora Hartnell. No quise entrometerme, pero vi algo en el corazón de la señorita Marple. Se aceleró. Dime, querida, ¿qué viste?» Mary dudó, mirando a su alrededor como si temiera que la oyeran. «Anoche volvía de la vicaría después de cenar y pasé por la casa de la señora Hartnell. No tenía intención de detenerme, la verdad, pero oí algo. Un ruido, como un estruendo». La señorita Marple asintió alentadoramente. «Y entonces, Mary», tragó saliva. «Vi una figura, un hombre, creo. Salía sigilosamente por la puerta trasera. Estaba oscuro y no pude verle la cara, pero se movía rápido, demasiado rápido para alguien que tuviera derecho a estar allí a esas horas». A la mirada de la señorita Marple se agudizó. «¿Viste algo más? Algo que pueda ayudar?» Mary antes de asentir. «Sí, traía un maletín pequeño y negro, como los que llevan los médicos». Un escalofrío recorrió la señorita Marple. Un caso negro, igual que el que la señora Bantry había visto con el misterioso desconocido en Mary, se aferró a su chal con fuerza. «Señorita Marple, creo que me vio». A la señorita Marple puso una mano tranquilizadora sobre el brazo de la niña. «Fuiste muy valiente al decirme esto, Mary. Pero ahora debes tener cuidado». El labio inferior de Mary tembló. «¿Crees que
Elan la mató. La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia la vicaría, hacia las tranquilas casas de campo de Este y Mary Mead, todas aparentemente tan tranquilas. Why? Sin embargo, bajo la superficie tranquila acechaba el peligro. Finalmente dijo: Ann, creo, querido mío, que estamos muy cerca de la verdad, Ann, y pensó en silencio. Alguien en este pueblo haría cualquier cosa para mantener esa verdad enterrada. El pueblo de Este, Mary Mead, no estaba acostumbrado a disturbios tan sombríos. Una taza de té robada era una cosa, un asesinato, otra muy distinta. A la mañana siguiente, la noticia de la muerte de la señora Hartnell se había extendido por todas las casas, tiendas y salones, en voz baja por encima de las cercas de los jardines, y tras las cortinas de encaje la señorita Marple estaba sentada en su sillón favorito, con las agujas de tejer tintineando suavemente, mientras consideraba las piezas del rompecabezas que ahora tenía ante sí. La muerte de la señora Hartnell, aparentemente accidental, fue todo lo contrario. El relato aterrado de Mary Finch sobre una figura sombría que abandonaba la escena, cargando con un maletín negro, era un detalle demasiado preciso como para ignorarlo. Luego estaba el asunto de la taza de té robada, que parecía, a su extraña manera, estar en el centro de todo. Un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. Dejando a un lado su labor de punto, se levantó y abrió. La señora Bantry, con aspecto bastante nervioso. «Ay, Jane, querida», dijo, entrando sin preámbulos. «Tenía que venir. Enseguida, es demasiado. Todo el pueblo está hecho un desastre, con la muerte de la señora Hartnell, y ahora este asunto del doctor Latimer». La señorita Marple frunció el ceño levemente. «¿Dr. Latimer?» La señora Bantry se sentó en el borde de una silla, retorciendo sus guantes con ansiedad. «Sí. ¿Sabe cómo a veces visita a pacientes mayores por la mañana? Bueno, al parecer, lo vieron entrar en casa de la señora Hartnell. Anoche, no oficialmente, claro, no hay constancia de ello, pero la señora Webb, la ama de llaves, jura que oyó voces en la sala después de irse. En ese momento no le dio importancia. Supuso que era solo una amiga que llamaba, pero esta mañana el doctor Latimer no abrió su consulta a la hora habitual». La señorita Marple arqueó ligeramente la ceja. «¡Ay, Dios mío! ¿Le ha pasado algo?» «Eso es», susurró la señora Bantry con dramatismo. «Nadie puede encontrarlo. Ha desaparecido». La señorita Marple, a pesar de la gravedad del asunto, sintió una silenciosa sensación de confirmación en su mente. «¡Qué interesante!». La señora Bantry se inclinó hacia adelante. «Jane, ¿qué crees que significa?». La señorita Marple se levantó y se acercó a la ventana, mirando la plaza del pueblo. «Creo», dijo pensativa, «que el doctor Latimer sabía algo, y creo que alguien estaba muy decidido a asegurarse de que no lo compartiera». El inspector Craddock llegó a la residencia Hartnell esa misma mañana con expresión sombría. La investigación había dado un giro inquietante, y no le gustaba nada. El aparente accidente ya no parecía tan fortuito, y la repentina desaparición del doctor Latimer no hizo más que acrecentar la creciente sensación de inquietud. La señorita Marple, habiendo previsto su llegada, ya estaba esperando cerca de la puerta con sus manos enguantadas cuidadosamente dobladas. Frente a ella el inspector lo saludó amablemente. Craddock suspiró. «Supongo que ya te enteraste de lo último, en efecto». «La señora Bantry me dio muchísima información en el inspector», asintió con cansancio. «Todo el asunto empeora a cada minuto. Primero, una taza de té robada. Luego, el accidente de la señora Hartnell. Y ahora, Latimer se desvanece en el aire». Exhaló bruscamente. «Algo anda muy mal aquí, señorita Marple». Ella asintió. «Sí, en efecto, y creo que nos acercamos a un descubrimiento bastante importante». Craddock la observó atentamente.
¿Tienes algo en mente? Sonrió, con los ojos brillantes. Solo es una teoría, inspector, pero requiere más pruebas. La siguiente parada de la señorita Marple fue el pequeño alojamiento de Mary Finch. Detrás de la vicaría, la niña había estado asustada el día anterior, y la señorita Marple no dudaba de que el miedo no había hecho más que aumentar de la noche a la mañana. Ella golpeó suavemente, y un momento después, el rostro de Mary apareció en la puerta. «¡Ay, señorita Marple!», jadeó. Estaba a punto de ir a buscarla. La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Querida, ¿qué ha pasado?». Las manos de Mary temblaban al abrir la puerta. «Pase, por favor». La señorita Marple entró y vio de inmediato que Mary no había dormido bien. Los ojos de la niña estaban ensombrecidos y sus manos no dejaban de retorcerse en la tela de su delantal. «Cuéntamelo todo». «Querida», la animó la señorita Marple. Mary respiró hondo. «Anoche, después de hablar, no pude dormir. No dejaba de pensar en lo que había visto, en ese hombre del maletín negro, y entonces oí algo fuera de mi ventana». Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor. «De su bolsón continúan». Mary se estremeció. «Al principio pensé que me lo imaginaba, pero entonces vi una sombra pasar por la puerta del jardín, y entonces esta mañana, al abrir la puerta trasera, encontré esto». Se a la mesa y cogió un pequeño trozo de papel doblado. Con manos temblorosas se lo entregó a la señorita Marple. La señorita Marple lo abrió con cuidado y leyó las palabras garabateadas apresuradamente en olvida. «Lo que viste. O serás el siguiente Anne». Por un momento, ninguno de los dos habló. «Aunt». La señorita Marple dobló la nota con cuidado y la guardó en su bolso. «Bueno, eso simplemente no funcionará», dijo ella con firmeza. Mary parpadeó al verla. «¿Señorita Marple?». La anciana sonrió tranquilizadoramente. «No debes preocuparte, querida. Hiciste bien en decírmelo, y te prometo que llegaremos al fondo de esto». Pero al salir del alojamiento de Mary, la señorita Marple sintió una creciente urgencia. «Alguien en este». Mary Mead se estaba desesperando, y la desesperación, ella lo sabía, era cuando los asesinos cometían sus errores finales y fatales. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple permaneció sentada en silencio un buen rato, reconstruyendo los acontecimientos: el robo de la taza de té, la muerte de la señora Hartnell, la desaparición del doctor Latimer. Esta escalofriante advertencia a Mary Finch. Pensó en la mención de la señora Bantry sobre un caso negro, en cómo habían visto al doctor Latimer entrar en casa de la señora Hartnell. Si había estado allí la noche de su muerte, ¿había visto algo? O peor aún, ¿se había llevado algo? Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. «Han un caso de médico en una taza de robada, y un secreto por el que alguien estaba dispuesto a matar». Se puso de pie, alisándose la falda. Era hora de charlar un rato con el inspector Craddock, porque, si tenía razón, la respuesta al misterio estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. La niebla matutina se aferraba a Mary Mead, serpenteando entre los árboles y setos como un velo fantasmal. La señorita Marple salió de su casa, abotonándose el cardigan, para protegerse del frío persistente. El pueblo estaba inusualmente sombrío. A la muerte de la señora Hartnell había proyectado una larga sombra, y ahora, con la desaparición del doctor Latimer, un aire de inquietud se cernía sobre los residentes como una capa que no les quedaba. Bien, a la señorita Marple se dirigió a la comisaría, donde sabía que el inspector Craddock estaría ocupado descifrando la maraña de sucesos. Al acercarse al edificio, lo vio de pie afuera, hablando en voz baja con el agente Graves. El agente tenía expresión preocupada, y al acercarse, captó el último fragmento de su conversación. «No hay rastro de él por ninguna parte, señor», decía Graves. «Ni en su casa, ni en la consulta. Su coche sigue aparcado detrás de la consulta».
intacto. Ann Craddock exhaló bruscamente. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. A la señorita Marple se aclaró la garganta suavemente. Inspector, ¿podría hablar con usted un momento? Craddock se giró, arqueando ligeramente las cejas al reconocerla. Señorita Marple, buenos días, aunque me temo que no hay nada bueno en ello. Así es, asintió ella. Tengo entendido que el doctor Latimer sigue desaparecido. Ann Craddock asintió con tristeza. Hemos revisado todos los lugares habituales. Su ama de llaves dice que no volvió a casa. El último avistamiento confirmado fue alrededor de las 7 de la tarde, cuando salió de la residencia Harnell. Después de eso, nada. La señorita Marple se dio un golpecito pensativo con el dedo en el bolso. Dígame, inspector, ¿se sabía que el doctor Latimer llevaba su maletín médico cuando visitó a la señora Hartnell? Craddock frunció el ceño. Según la señora Webb, la ama de llaves, sí, siempre lo llevaba consigo. Y sin embargo, reflexionó la señorita Marple, cuando se fue, se vio a un hombre con un maletín negro. Un detalle inusual, ¿no le parece? Craddock se cruzó de brazos. ¿Crees que no se fue con su propia maleta? La señorita Marple sonrió levemente. Creo que es muy posible que el doctor Latimer viera o aprendiera algo mientras visitaba a la señora Hartnell, algo tan importante que se sintió obligado a llevárselo. Ann Craddock se enderezó. ¿Quieres decir que podría haberse llevado algo de su casa? La señorita Marple inclinó la cabeza. Y fuera lo que fuese, alguien lo quería tan desesperadamente como para hacerlo desaparecer. A la mirada del inspector se agudizó. Tenemos que registrar su casa de nuevo. Si se llevó algo, quizá lo escondió antes de... Dudó. Retirado de la escena, terminó la señorita Marple con suavidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La casa del doctor Latimer se alzaba al final de un tranquilo callejón, sus paredes cubiertas de hiedra y sus setos, pulcramente podados, no revelaban la agitación que rodeaba a su dueño. El agente Graves ya había registrado la propiedad una vez, pero, bajo las órdenes del inspector Craddock, se estaba llevando a cabo una inspección más exhaustiva. A la señorita Marple siguió al inspector al interior, con su mirada penetrante, escudriñando la habitación. Al entrar en el estudio del doctor, los libros se alineaban en las estanterías en filas ordenadas. Las revistas médicas se apilaban cuidadosamente sobre el escritorio. Una vitrina albergaba un surtido de medicamentos y viales, meticulosamente etiquetado. Nada parecía estar desordenado. Ann Craddock suspiró. Si ocultó algo, está bien disimulado. La señorita Marple recorrió lentamente la habitación, fijándose en los pequeños detalles. Un Rose en el suelo cerca del escritorio, una silla ligeramente torcida. Su mirada se posó en la chimenea. Sobre ella, un gran reloj antiguo marcaba solemnemente su tic-tac. Inspector, murmuró acercándose, ¿sería tan amable de mirar detrás de este reloj? Craddock frunció el ceño, paró, obedeció, levantando el reloj con cuidado. Detrás, cuidadosamente encajado en la grieta de la madera, había un papel doblado. Ann Craddock lo desdobló y leyó. En voz alta, sé la verdad. Nos vemos en el viejo molino a las 11. Ben solo en un escalofrío se apoderó de la habitación. Ann Craddock miró a la señorita Marple. Esto debe ser lo que lo llevó a la cárcel. La señorita Marple asintió. En efecto, parece que el doctor Latimer había descubierto algo después de todo. El viejo molino se alzaba a las afueras del pueblo, una reliquia desmoronada de otro tiempo. Sus desgastados muros de piedra y su rueda rota le daban una atmósfera inquietante y abandonada. La señorita Marple y el inspector Craddock llegaron justo cuando la campana de la iglesia daba las 11. Craddock le indicó al agente Graves que diera la vuelta por la parte trasera, mientras él y la señorita Marple se acercaban a la entrada principal. La puerta crujió al abrirse.
revelando el interior en penumbra. Motas de polvo se arremolinaban bajo la tenue luz del sol, que se filtraba por las grietas del techo. Luego, un sonido débil y apagado. Ann Craddock levantó una mano para pedir silencio, y luego avanzó con cautela. En el rincón más alejado, bajo una pila de sacos viejos, había una figura. El doctor Latimer. Tenía las muñecas atadas y el rostro pálido. Pero estaba vivo. Craddock se abalanzó sobre él, desatando las cuerdas. «Doctor, ¿está herido?» Latimer gimió, frotándose las muñecas. «No, solo estoy conmocionado. Gracias a Dios que me encontraste». A la señorita Marple se agachó a su lado. «¿Quién te hizo esto?» Latimer tragó saliva. No sé. Nunca les vi la cara, pero me estaban esperando cuando llegué al molino. Dijeron que tenía algo que no me pertenecía. Craddock insistió. ¿Qué se llevaron de la casa de la señora Hartnell? Latimer dudó un momento. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un objeto pequeño y delicado. Una taza de té. Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Ah, la taza de Robadan Craddock». Los miró. «¿Quieres decir que todo esto ha sido por una taza de té?» Latimer negó con la cabeza. «No la taza en sí, sino lo que había dentro». Lo inclinó ligeramente, y algo pequeño y doblado cayó. En la palma de la señorita Marple un trozo de papel lo desdobló con cuidado. La tinta estaba descolorida, pero era legible, y al leer las palabras, comprendió a la señorita Marple. Miró a Craddock. «Inspector, creo que hemos encontrado el móvil del asesinato». Craddock tomó el papel y lo examinó con los ojos muy abiertos. «Bueno», murmuró, «eso sí que cambia las cosas». La señorita Marple asintió. «¿Cien?» y nos dice exactamente quién es nuestro asesino. Al salir del viejo molino, la mente de la señorita Marple ya estaba ordenando las últimas piezas del rompecabezas. La muerte de la señora Hartnell no había sido casual. El robo de la taza de té no había sido una travesura sin importancia. Alguien había matado para asegurar que ese secreto permaneciera oculto. Pero los secretos, como bien sabía la señorita Marple, tenían una forma de salir a la luz, y pronto el asesino no tendría dónde esconderse. Una lluvia torrencial había empezado a caer sobre Merrymeet cuando la señorita Marple y el inspector Craddock regresaron al pueblo. El descubrimiento en el viejo molino les había dejado a ambos con más preguntas que respuestas. El doctor Latimer había sido atacado, atado y dado por muerto, pero estaba vivo. No podía decirse lo mismo de la señora Hartnell. Y ahora habían encontrado la taza de té desaparecida, y la misteriosa nota escondida. En ella Ann Craddock condujo directamente a la comisaría. Mientras la señorita Marple regresaba a su acogedora casa de campo, no era una mujer que sacara conclusiones precipitadas, ni actuara con prisas. Había aprendido, a lo largo de muchos años, que la mejor manera de desentrañar un misterio era meditarlo, dejarlo reposar, como una tetera bien hecha. Mientras se acomodaba en su sillón, desdobló el pequeño trozo de papel que había sacado de la taza. La tinta estaba descolorida, pero las palabras eran claras. «Si algo me pasa, es por lo que sea, la verdad está en el testamento. Busca el nombre que no está escrito». A la señorita Marple frunció los labios. La señora Hartnell había sospechado claramente el peligro. Pero ¿por qué había escondido esta nota en algo tan discreto como una taza de té? Un escondite ingenioso sin duda, pero ¿con qué propósito? Se golpeó los labios con un dedo. Busca el nombre no escrito en testamento. ¿Una omisión? Era hora de descubrir exactamente qué había dejado atrás la señora Hartnell. A la mañana siguiente, la señorita Marple se dirigió a casa del señor Alfred Henderson, el abogado del pueblo, hombre de avanzada edad y hábitos meticulosos. El señor Henderson había atendido las necesidades legales de Merrymeet durante décadas. Su despacho, cuidadosamente escondido detrás de la oficina de correos, olía a tinta,
libros viejos y un leve rastro de tabaco de Pipa Henderson. Levantó la vista al verla entrar. Señorita Marple, qué placer tan inesperado. Ella le dedicó una sonrisa amable. Buenos días, señor Henderson. Espero no molestarlo en absoluto, mi querida señora. Siéntese, por favor. Señaló una silla de cuero desgastada frente a su escritorio. La señorita Marple no perdió tiempo. Creo que usted fue el responsable de redactar el testamento de la señora Hartnell. Henderson se ajustó las gafas. En efecto, un documento de lo más sencillo, se lo aseguró. ¿Había algo inusual en ello? Henderson frunció el ceño. ¿Inusual? No. Yo no lo diría. Dejó la mayor parte de su patrimonio a su sobrina Catherine Hartnell y algunos legados menores. A otras personas, nada destacable. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Henderson, ¿me permite ver una copia? Dudó solo un instante antes de abrir un cajón y sacar una carpeta. La colocó delante de ella y buscó la página correspondiente en la señorita Marple. Examinó el documento rápidamente. Catherine Hartnell, como era de esperar, era la principal beneficiaria. Se mencionaban varios aldeanos, una pequeña suma para la señora Webb, el ama de llaves, y una modesta donación a la iglesia local. Ella leyó los nombres cuidadosamente, luego los leyó de nuevo y entonces lo vio o mejor dicho, vio lo que no estaba allí. La señorita Marple se quedó sin aliento. La respuesta había estado a la vista de todos desde el principio. Cuando la señorita Marple llegó a la comisaría, encontró al inspector Craddock enfrascado en una conversación con el doctor Latimer. El doctor, todavía visiblemente afectado por su terrible experiencia, tomaba una taza de té. Levantó la vista al entrar la señorita Marple. Señorita Marple, la saludó Craddock. Estaba a punto de ir a buscarla. ¿Y yo? Respondió la señorita Marple. He venido a decirle exactamente quién mató a la señora Hartnell. Craddock se enderezó. ¿Lo sabes? La señorita Marple asintió. Sí, inspector. La respuesta estuvo en el testamento desde el principio. Latimer frunció el ceño. Pero leí el testamento. No tenía nada de raro. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. Pero ahí es precisamente donde usted y el resto de nosotros hemos cometido nuestro error. Todos hemos estado mirando lo que está escrito, cuando de hecho la verdadera clave residía en lo que no escrito. Craddock se inclinó hacia adelante. Explícame. La señorita Marple se colocó el bolso en el regazo y juntó las manos. Al leer un testamento, es natural encontrar los nombres de familiares cercanos y dependientes. La señora Hartnell, una mujer adinerada, dejó sus bienes principalmente a su sobrina, Catherine. Algunas pequeñas sumas se distribuyeron entre sirvientes y conocidos. Y sin embargo, inspector, hay una persona que brilla por su ausencia en el documento. Hizo una pausa, dejando que el momento se asentara en su hijo. El doctor Latimer se atragantó. Con el té en Craddock lo miró fijamente. ¿Su hijo? La señorita Marple asintió. En efecto, recordará que se creía que el hijo de la señora Hartnell, Richard, había muerto hace años en circunstancias trágicas. Se le dio por perdido en el mar y sin embargo metió la mano en su bolso, sacó la nota de la taza y la dejó sobre la mesa. La señora Hartnell claramente sospechaba algo en busca el nombre no escrito. Ella debió haber descubierto que su hijo, de hecho, estaba vivo. Craddock absorbió esto en silencio. La señorita Marple continuó. Alguien no quería que modificara su testamento. Si lo hubiera hecho, lo habría cambiado todo. Richard habría reclamado su herencia, desplazando a quienes esperaban beneficiarse. El rostro de Craddock se ensombreció. Catherine. La señorita Marple asintió solemnemente. Catherine Hartnell era la que más tenía que perder. Si la señora Hartnell hubiera cambiado su testamento, la herencia de Catherine
habría desaparecido. Me temo que eso fue motivo suficiente para el asesinato en el doctor Latimer, exhaló. Pero ¿qué hay de mi ataque? La señorita Marple lo miró. Condalzo, creo que Catherine se enteró de que había encontrado algo en casa de su tía. Quizá incluso le vio llevarse la taza de té. Temía que hubiera descubierto la nota, así que se encargó de que le hicieran callar antes de que pudiera leerla. Craddock se levantó bruscamente. Tenemos que traerla. A la señorita Marple le puso una mano en el brazo. Paciencia, inspector. Hay una pieza más en este rompecabezas. Debemos asegurarnos. Craddock entrecerró los ojos. ¿Qué sugiere? Los labios de la señorita Marple se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. Sugiero que le preparemos una trampa. Esa noche, Catherine Hartnell fue invitada a la vicaría con el pretexto de una reunión social. El pueblo, aún rebosante de chismes, no le dio importancia. Mientras los invitados se mezclaban, la señorita Marple y Craddock observaban atentamente a Catherine. Se movía entre la multitud con soltura, sonriendo y riendo. Pero la señorita Marple percibió la tensión en sus ojos, la rigidez en sus hombros. Estaba esperando, observando. Cuando llegó el momento oportuno, la señorita Marple se acercó a ella. Querida, qué momentos tan trágicos para ti. Y sin embargo, ha sucedido algo extraordinario. Anne Catherine arqueó una ceja. Marple asintió. Sí, parece que Richard está vivo después de todo. La respiración de Catherine se entrecortó. Y entonces cometió un error fatal. Ella se rió. Pero fue demasiado forzado, demasiado rápido. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta. El inspector Craddock dio un paso al frente. Señorita Hartnell, me temo que tenemos algunas preguntas más para usted. El color desapareció del rostro de Catherine, y la señorita Marple supo, sin lugar a dudas, que tenían al asesino. El aire dentro de la vicaría estaba cargado de anticipación. La señorita Marple ya lo había visto antes. En ese momento en que una trampa cuidadosamente tendida empieza a cerrarse sobre su presa. La risa de Catherine Hartnell la había arruinado. Un desliz tan leve que solo un observador experto lo habría detectado. Y ahora, el siguiente movimiento debía ejecutarse con precisión. El inspector Craddock dio un paso al frente con expresión indescifrable. Señorita Hartnell, si tiene la amabilidad de acompañarme a la comisaría, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. La sonrisa de Catherine se desvaneció, pero se recuperó rápidamente. Inspector, ¿no cree que...? Una risita, negando con la cabeza. Todo esto es un terrible malentendido. La muerte de mi tía fue trágica, pero no entiendo por qué me interrogan. La señorita Marple, cómodamente sentada en un rincón, habló con dulzura. Querida, la verdad suele revelarse con el tiempo. Y, según mi experiencia, cuando la gente es culpable de algo, suele demostrarlo de las maneras más inesperadas. Catherine se giró bruscamente hacia ella, entrecerrando sus ojos azules. ¿Me está acusando, señorita Marple? Oh, para nada, respondió la señorita Marple, tejiendo con calma. Solo digo que las acciones hablan por sí solas. Verá, cuando mencioné que Richard estaba vivo, reaccionó de forma bastante prematura. ¿No le parece? Los labios de Catherine se entreabrieron levemente, y por una fracción de segundo algo se asomó a su expresión, miedo, ira o quizzes. Luego, su rostro adoptó una expresión de fría indiferencia. Richard ha muerto. El inspector Craddock se cruzó de brazos. Parece muy segura de eso, señorita Hartnell. Pero, ¿y si le dijera que tenemos razones para creer que no lo es? Catherine soltó una breve risa incrédula. Entonces diría que te equivocaste. La señorita Marple dejó su labor de punto y juntó las manos en su regazo. Y sin embargo, la nota de su tía sugería lo contrario. Busca el nombre no escrito. Ella inclinó la cabeza. Tu tía sabía algo que puso su vida en peligro en Catherine.
Se cruzó de brazos. ¿Y crees que tuve algo que ver con eso? La señorita Marple suspiró. Sus ojos azules brillaban con algo parecido a la compasión. Parece bastante casual, ¿verdad? Estabas destinado a heredar todo. Pero si tu madre hubiera cambiado su testamento, si Richard estuviera vivo, bueno, eso habría cambiado las cosas drásticamente. La sala quedó en silencio. El rostro de Catherine era una máscara indescifrable, pero la tensión en su postura era inconfundible. Luego, tras una larga pausa, exhaló bruscamente. De acuerdo, si insistes en arrastrarme a esta ridícula farsa, vamos a la comisaría. Craddock intercambió una mirada con la señorita Marple y luego señaló la puerta. Después de usted. La sala de interrogatorios de la comisaría era austera y poco acogedora. Catherine estaba sentada frente al inspector Craddock, con una postura impecable, aunque tenía las manos apretadas sobre el regazo. La señorita Marple observaba desde un rincón una presencia silenciosa en el drama que se desarrollaba en Craddock. Se inclinó hacia adelante. Empecemos por el principio, señorita Hartnell. ¿Dónde estaba la noche del asesinato de su tía? Catherine suspiró. En casa, claro. Estaba leyendo en la sala. Craddock no levantó la vista de sus notas. Solo ella dudó. Sí, la señorita Marple chasqueó la lengua suavemente. ¡Qué conveniente! Catherine se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué se supone que significa eso? La señorita Marple esbozó una leve sonrisa de disculpa. Oh, nada, querida. Solo que me parece una desafortunada coincidencia que no tenga a nadie que corrobore su coartada. Los labios de Catherine se apretaron en una fina línea. ¿Estás sugiriendo que me colé en casa de mi tía? La envenené y luego desaparecí en la noche sin que nadie me viera. Eso es absurdo, Anne Craddock. Golpeó la mesa con el bolígrafo. No es tan absurdo, señorita Hartnell. Conocía bien la casa. Podría haber entrado por detrás. Y también está el ataque del doctor Latimer. Lo dieron por muerto en el viejo molino. Poche, porque tenía algo que su tía quería ocultar, la taza de té. Los ojos de Catherine brillaron con algo parecido al pánico, pero rápidamente recuperó la compostura. Inspector, no tiene pruebas de nada de esto. Craddock asintió. Por eso seguimos haciendo preguntas. Ahora dígame, señorita Hartnell, ¿cuándo fue la última vez que vio a su tía con vida? Dudó de nuevo, aferrándose al brazo del sillón. Un día antes de su muerte. La señorita Marple observaba atentamente. Ya lo había visto antes a una persona buscando la respuesta correcta, intentando actuar con cautela, pero Catherine se tambaleaba. Sentía que las paredes se cerraban sobre ella. Craddock se inclinó hacia adelante y dijo algo inusual, algo que te pareciera raro. Catherine se humedeció los labios. Ella mencionó que tenía algo importante que hacer, pero no dijo que. La señorita Marple asintió levemente, porque había descubierto la verdad sobre Richard. Anne Catherine apartó la mirada. Esto es ridículo. No tienes pruebas, la señorita Marple sonrió. Todavía no, querida, pero lo que pasa con los secretos es que siempre salen a la luz. Craddock suspiró. Señorita Hartnell, hasta que podamos verificar sus declaraciones, me temo que debemos pedirle que permanezca aquí. Anne Catherine se tensó. ¿Me arrestas? Todavía no, dijo Craddock, pero necesitamos respuestas. La señorita Marple se levantó de la silla y se ajustó el chal. Buenas noches, inspector. Creo que lo dejo con eso. Anne Craddock la miró fijamente. ¿Te vas? La señorita Marple sonrió con complicidad. Oh, que tendremos todas las pruebas que necesitamos para mañana. Al salir, sintiendo el aire frío de la noche acariciando su piel, se permitió esbozar una pequeña sonrisa a la trampa. Estaba preparada Anne, y pronto la última pieza del rompecabezas encajaría en su lugar. El pueblo de St. Mary Mead se había sumido en una tensa calma.
la que suele preceder a una tormenta. El asesinato del señor Edwin Carmichael había sacudido la delicada estructura social del pueblo, pero la señorita Marple, con su estilo tranquilo y modesto, comenzaba a vislumbrar la verdad a pesar de la insistencia del inspector Morton en que el caso avanzaba. La señorita Marple sabía que no era así. La policía perseguía sombras, centrándose en pruebas tangibles e ignorando el factor humano, motivos, relaciones y las pequeñas contradicciones que, al recomponerlas, formaban una imagen perfecta de culpabilidad. Sentada en su salón, la señorita Marple repasó metódicamente todo lo que había observado. La taza de té robada seguía siendo una curiosa anomalía, no solo por el robo, sino por el peculiar hecho de que había reaparecido en un lugar completamente distinto. ¿Cuál era su significado? Algo trivial, sin duda, salvo que, según la experiencia de la señorita Marple, las trivialidades solían ser las más reveladoras. Anne todavía estaba reflexionando cuando llamaron a la puerta. Era la señora Weatherby, nerviosa y sin aliento. «¡Ay, señorita Marple! ¡Qué cosa más terrible!», jadeó, agarrándose al borde del sillón al hundirse. «¡Ay, Dios mío! No sé cómo decirlo». La señorita Marple sirvió una taza de té para calmarse. «Tómate tu tiempo, querida. Se trata de Letitia Blackwell», logró decir la señora Weatherby. «La vi esta mañana, y estaba en un estado de shock». Dijo: «Ay, señorita Marple, dijo que sabe quién es el asesino». La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. «Qué interesante». La señora Weatherby se acercó más. «Dijo que vio algo esa noche, algo que no debería haber visto. Tenía mucho miedo, pero no me dijo qué era. Dijo que primero debía pensar». Los dedos de la señorita Marple se apretaron alrededor de su taza de té. «Quien sabe demasiado siempre está en peligro». ¿Dijo algo más? «Solo que tenía que ver con la taza de té», susurró la señora Weatherby. «Le dije que fuera directamente a la policía, pero estaba tan asustada». «Señorita Marple». «Y ahora», vaciló, con aspecto aún más angustiado. «Ha desaparecido». Anne siguió un silencio denso. La señorita Marple se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Si Letitia Blackwell había desaparecido, entonces, una de dos cosas: había sucedido a Anne, o había huido por miedo, o alguien se había asegurado de que no dijera nada. A la señorita Marple se levantó. «Debo ver al inspector Morton inmediatamente». El inspector Morton estaba en la comisaría, con la paciencia agotada, mientras escuchaba las declaraciones contradictorias de los testigos. Cuando llegó la señorita Marple, suspiró, aunque con cierta amabilidad. «Señorita Marple, supongo que tiene algo nuevo, ¿no?» «Sí, inspector», dijo secamente. «Letitia Blackwell ha desaparecido». La expresión del inspector cambió. «¿Desapareció?». Le confió a la señora Weatherby que había visto algo la noche del asesinato del señor Carmichael. Aseguró saber quién era el asesino y mencionó la taza de té robada como algo importante. Pero antes de poder acudir a la policía, desapareció Anne. El inspector Morton se pasó una mano por el pelo. «Esto se está saliendo de control. Primero un asesinato, ahora una desaparición. Sí tiene razón. Alguien se está desesperando». La señorita Marple asintió con gravedad. «En efecto, inspector, el asesino, quien quiera que sea, se ha dado cuenta de que su secreto está en peligro». «Sí, Letitia Blackwell realmente vio algo». La silenciaron. Anne Morton se puso de pie. «Tenemos que encontrarla inmediatamente». El pueblo bullía de especulaciones a medida que se extendía la noticia de la desaparición de Letitia Blackwell. Se organizaron grupos de búsqueda que registraron las tranquilas calles, los bosques más allá del pueblo e incluso el cementerio donde habían encontrado a Carmichael. La señorita Marple, sin embargo, sabía que la mejor manera de encontrar a Letitia no era mediante una búsqueda frenética, sino mediante la deducción lógica. Volvió a visitar la casa Carmichael, tomándose su tiempo para observar los pequeños detalles
que otros habían pasado por alto. El juego de té seguía expuesto en el aparador, pero ahora notó algo peculiar. Las tazas, salvo la robada, formaban parte de un juego a juego. La taza robada, cuando reapareció, tenía un diseño completamente diferente. Los ojos de la señorita Marple brillaron de comprensión. Alguien había robado la taza de té original, la había reemplazado por una similar y, con las prisas, no había conseguido que fuera exactamente igual. ¿Pero por qué? La respuesta llegó rápidamente en veneno. Una taza de té envenenada sería una prueba peligrosa. El asesino debió darse cuenta de su error después del asesinato. Regresó a la casa y cambió la taza de Daryl por una falsa para eliminar cualquier rastro de veneno. Pero ¿quién había bebido de esa taza? La respuesta era obvia: Edwin Carmichael. Y ahora, la persona que había visto la verdad, Letitia Blackwell, estaba desaparecida al anochecer. La señorita Marple pasó junto a la casa de los Blackwell, mirando por la ventana. La casa estaba oscura, pero algo no cuadraba. La puerta estaba entreabierta. Ella golpeó suavemente. No hubo respuesta con tranquila determinación. La señorita Marple entró en la casa. Estaba inquietantemente silenciosa, pero al adentrarse, oyó un suave sonido, un grito ahogado. Siguiendo el ruido, llegó a un pequeño armario bajo las escaleras. Abrió la puerta y allí, atada y aterrorizada, estaba Letitia Blackwell. ¡Ay, señorita Marple!, sollozó mientras la mujer mayo la desataba. Pensé que iba a morir. La señorita Marple le sujetó las manos con firmeza. «Ya estás a salvo, querida. Dime, ¿quién te hizo esto?». Las lágrimas corrieron por el rostro de Letitia mientras susurraba un nombre en la señorita Marple. Entrecerró los ojos. «Ya veo, en la última pieza del rompecabezas acababa de encajar en su lugar». El sol comenzaba a descender lentamente sobre Mary Me, mientras el inspector Morton reunía a los aldeanos en el salón de la finca Carmichael. El aire estaba cargado de expectación, y los susurros corrían entre los invitados como una tormenta silenciosa. Todos sabían lo que se avecinaban: un ajuste de cuentas. En el centro de todo, sentada con su habitual modestia, estaba la señorita Marple. Sus delicadas manos descansaban sobre su regazo, pero sus penetrantes ojos azules no se perdían nada. El inspector Morton se paró frente a ellos. «Como todos saben, hemos tenido dos sucesos inquietantes: el asesinato del señor Edwin Carmichael y la repentina desaparición de la señorita Letitia Blackwell, quien, gracias a la señorita Marple, fue encontrada atada y dada por muerta en su propia casa». Una exclamación de asombro recorrió la sala. Letitia, sentada junto a la señorita Marple, estaba pálida. «Pero, decidida», Morton continuó, «la señorita Blackwell nos ha informado que vio algo la noche de la muerte del señor Carmichael, algo que la asustó lo suficiente como para guardar silencio». Hasta ahora se hizo el silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la señorita Marple. Sonrió apenas un poco antes de hablar. «El asesinato, queridos amigos, suele ser como una taza de té mal preparada, amarga, desagradable, y con algunas hojas sueltas que delatan la verdad». Varias personas intercambiaron miradas confusas. «La taza de robada», continuó la señorita Marple, «siempre ha sido la clave. Al principio, uno podría pensar que su desaparición fue un simple accidente o una broma, pero no. Esta taza de té contenía el método mismo del asesinato». Un murmullo colectivo se extendió por la habitación. «A la verdad, como ven, reside en el simple acto de la sustitución. La taza de té que fue devuelta no era la misma que se llevaron. La original fue retirada porque contenía evidencia, rastros de veneno, una fuerte inhalación desde algún lugar de la multitud». «Sí», dijo la señorita Marple, observando con la mirada los rostros que tenía delante. «El señor Carmichael no murió de causas naturales.
ni fue abatido en la oscuridad por un atacante repentino. Fue envenenado, envenenado, exclamó la señora Weatherby. En efecto, continuó la señorita Marple, el asesinato fue planeado con sumo cuidado. Se colocó una dosis letal de digital en la copa del señor Carmichael, un veneno fácil de conseguir si uno sabe dónde buscar. Lo bebió sin sospechar nada. Su muerte pareció repentina, casi natural en el inspector. Morton asintió, y el asesino, al darse cuenta de su error, regresó más tarde a la casa, robó la copa envenenada y la sustituyó por una casi idéntica. La señorita Marple inclinó la cabeza. Correcto, inspector. Y la querida Leticia Blackwell vio al culpable esa noche, aunque en ese momento no comprendió lo que había presenciado. Todas las miradas se volvieron hacia Leticia, quien tragó saliva y asintió. Vi a alguien en la casa de los Carmichael después de que se fuera la policía, balbuceó. Me pareció extraño, pero no quería causar problemas. Y luego, cuando me enteré de lo de la taza, supe que habían vuelto a llevarse algo. La señorita Marple volvió su mirada hacia los sospechosos reunidos, ampero. Se preguntarán, ¿quién tuvo la oportunidad y los medios? Un silencio tenso a la voz de la señorita Marple. Era tranquila, pero firme. La respuesta, queridos amigos, es alguien que conocía bien al señor Carmichael. Alguien que tenía acceso a su casa, alguien que conocía su afición por el té de la tarde y alguien que tenía un motivo, ya fuera personal o económico, para querer su muerte. Ella se giró y finalmente fijó su mirada en una sola figura en la habitación, en la señorita Elizabeth Carmichael. Un silencio atónito. Elizabeth Carmichael, la sobrina del difunto, palideció por completo. Luego forzó una risa. Señorita Marple, debe estar equivocada en yo. Yo no estaba cerca de la casa del tío Edwin esa noche. A la sonrisa de la señorita Marple fue casi dulce. Pero sí que lo estabas, querida. Letitia te vio, ¿verdad? Todas las miradas se posaron en Leticia, quien dudó un momento y luego asintió. Sí, susurró. La vi, señorita Carmichael. Los dedos de Elizabeth se cerraron sobre los brazos de su silla. Eso es una tontería. La señorita Marple continuó como si no hubiera hablado. El señor Carmichael había modificado recientemente su testamento, ¿no es cierto? Sospecho que la policía descubrirá que el Nuevo Testamento, si no ha sido destruido ya convenientemente, no favorecía en absoluto a la señorita Elizabeth. El rostro del inspector Morton se ensombreció. Lo confirmaremos pronto. La señorita Marple insistió. Elizabeth, fuiste tú quien preparó el té del señor Carmichael esa noche. Le echaste el veneno en la taza, segura de que nadie sospecharía de ti. Al fin y al cabo tenía el corazón débil. ¿Quién cuestionaría su repentino colapso? Pero cuando te diste cuenta de que la policía estaba considerando su muerte como sospechosa, entraste en pánico. Volviste para robar la taza envenenada y reemplazarla por otra. Por desgracia para ti, Leticia Blackwell te vio. Elizabeth se puso de pie de golpe. Esto es ridículo, no tienes pruebas. La señorita Marple suspiró, con una expresión casi compasiva. Oh, pero querida, la policía ya tiene las pruebas. Encontraron restos de digital en tu casa. Quizás una vieja receta de tu madre. El rostro de Elizabeth palideció. El inspector Morton dio un paso al frente. Señorita Carmichael, me temo que tendrá que acompañarnos. Hubo un momento de silencio. Luego, con un grito repentino y salvaje, Elizabeth agarró el objeto pesado más cercano, un candelabro de bronce. Guay se volando, pero no llegó muy lejos. Morton la agarró de la muñeca y se la retorció mientras dos agentes entraban. Ella se desplomó sollozando al comprender su fracaso mientras se la llevaban. La sala permaneció paralizada en silencio. Luego, poco a poco, la tensión se disipó. Los aldeanos se volvieron hacia la señorita Marple
Con algo parecido a la admiración, Anne, la señora Weatherby, fue la primera en hablar. Mi querida señorita Marple, ¿cómo hacer? Siempre lo sabes. La señorita Marple sonrió serenamente, levantando su taza de té. Ay, querida, se aprende muchísimo simplemente observando a la gente. Al fin y al cabo, son muy parecidos a los personajes de una novela. Si uno presta atención a los detalles, la sala se llenó de una mezcla de risas y admiración. A medida que el pueblo volvía a su rutina, el caso de la taza de té robada y el asesinato que ocultaba se convirtió en otra historia de este Merry Mead, una que se susurraba por encima de las cercas de los jardines y se discutía durante el té de la tarde y en el fondo de todo, la señorita Marple, siempre atenta, siempre paciente, simplemente seguía adelante antejiendo, escuchando y esperando que se revelara el siguiente misterio.